Listo, puede dar inicio. Muy buenas noches a los profesores. En la continuación les presento mi proyecto. Pasa. Listo. El título del proyecto es Modelo técnico y financiero del establecimiento del cultivo de aguacates con manejo orgánico en la finca La Bendición de la vereda Pinchote Piedecuesta. Mi nombre es Erika Tatiana Calderón, estudiante de Administración Agroindustrial de 10º semestre de la Universidad Industrial de Santander, Instituto IPRED. Mi objetivo o el objetivo general de este proyecto es diseñar un modelo técnico financiero del establecimiento del cultivo de aguacate Hans con manejo orgánico en la finca La Bendición de la vereda Pinchote Piedecuesta. A continuación, los objetivos específicos de este mencionado proyecto es definir el plan agronómico de este cultivo con manejo orgánico para aplicar al establecimiento del cultivo a partir de análisis de fuentes secundarias, identificar el protocolo de manejo orgánico y establecimiento del cultivo de aguacate en la finca La Bendición, el cual permitirá obtener una guía aplicable a los productores de la zona o a los que deseen implementar dicho proyecto. Esto, por último, desarrollar un modelo financiero del establecimiento del cultivo de aguacate en orgánico de la vereda Pinchote para conocer los costos de inversión y el total de inversión del proyecto, de dicho proyecto. En resumen, ¿por qué se realiza este proyecto? El siguiente proyecto pues presenta el aguacate orgánico como una alternativa de diversificación en la vereda Pinchote y sus alrededores, ya que esta es una zona netamente o tradicionalmente productora de mora. Y esa producción de mora siempre se ha llevado a cabo o ha tenido un manejo tradicional de insumos orgánicos, insumos químicos, los cuales han llevado pues a una afectación del suelo, a afectaciones de la fauna de la región, pero en específico las afectaciones al cultivo de mora, el cual presenta hoy en día, pues eh, resistencia a esas aplicaciones químicas, pues presentan una resistencia a los plagas y enfermedades, lo que ha venido disminuyendo la producción de mora y ha venido también disminuyendo, pues los cultivos han venido en decadencia y ya pues los cultivos de ancestrales, los antiguos viejitos de la zona han presentado gran pérdida. Entonces por eso llega este proyecto a mi cabeza. En cuanto a la descripción, pues se implementará dicho cultivo en la vereda mencionada en la parcela La Bendición, que contamos con un área de 1.2 hectáreas en una plantación. La idea es una plantación entre 180 a 200 árboles en la siembra escalonada por lotes. ¿Por qué no especifico el número como tal? Porque es que hay zonas donde no podríamos ubicar el árbol o de pronto no nos da en la ubicación, entonces no tenemos como tal, van a ser 180 o 200, entonces eso va a ser definido en el proceso de siembra. En cuanto a el cultivo, pues este cultivo se proyecta que inicia un periodo de 3 años, una producción más o menos, entre 5 años se estima una producción entre 6 a 12 toneladas promedio en la producción de aguacate de alta calidad orgánico, pues con el objetivo de exportar a mercados internacionales tales como China. En la ubicación pues, del proyecto se logró desarrollar o eh, se pudo realizar el plano de la finca, se llevó un GPS, se ubicaron los puntos estratégicos y se pudo desarrollar dicho plano, especificando pues los linderos y la parte inferior, pues tenemos una ventaja en la parte inferior, tenemos una quebrada que nos va a abastecer de agua en cuanto al proceso de producción. Ya iniciamos por la parte biológica, pues el aguacate se tiene la clase Dicotyledónea, orden ramales, familia Laurasa, el género Persea y su nombre específico, pues Persea america millen. En cuanto al aguacate, tiene más de 150 especies distribuidas en todo el mundo, en las zonas tropicales y subtropicales. Este, estas especies se dividen en 3 razas específicamente: la mexicana, la guatemalteca y la antillana. En esta guatemalteca se ubica el aguacate y especifica las siguientes condiciones. Se ubican pues en bosques húmedos premontanos con temperaturas promedio entre 4 y 19 grados y entre una altura entre 1200 y 2400 metros sobre el nivel del mar. Allí ya iniciamos pues con nuestro plan agronómico del aguacate.
se inicia pues el principal o la base de dicho proyecto es la adquisición de las plántulas, que dichas plantas deben ser adquiridas o ese material debe ser adquirido en un vivero certificado por el ICA, y este vivero también debe contar con la certificación de la semilla. Dicho material debe tener unas características especiales en formación, en altura, en el sistema radicular, en su desarrollo adecuado, y debe tener una edad entre 200 días a 265 días. En específico, cumplir con el reglamento, la resolución 3180 del 2009, de 2009, tener un idóneo desarrollo de injertos que no estén enfermos o con algún otros daños o malformaciones, y tener una actividad al cultivo a la altura o al cultivo en la zona donde vamos a ubicar nuestro cultivo. Allí también iniciamos nuestro manejo agronómico por la selección del lote de siembra. Eh, Allí pues especificamos que nuestro lote de siembra tiene 1.2 hectáreas de área y se ubica a una altura entre 1.400 y 1.700 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio entre 14 grados centígrados, un pH entre 5.5 y 6.6 en un suelo franco, arcillo-arenoso, rico en materia orgánica, donde se van a calcular pues, la cantidad de árboles que se van a ubicar, y ya se cuenta pues con hay áreas donde se cuenta con una pendiente entre 5 y 40%. Allí en esta selección de lote debe ser importante definir a los productores y definir en el proyecto la aplicación o la definición de un análisis de suelos para que sea la base de nuestro proyecto, para que tengamos allí toda la información de los requerimientos de nuestro cultivo y los aplicaciones a abonos orgánicos o fertilizantes que se van a utilizar en este proceso. Luego allí pues iniciamos con el trazado de lote, se va a llevar una selección del terreno, como anteriormente les dije, un trazado de lote que va a ser entre 8 por 8 según características del área, con un total en promedio más o menos de 180 plantas por hectárea. Ese proceso se va a trabajar pues luego un deshiervo, una preparación de dicho terreno. Una vez ubicado este trazado de lotes, conseguimos a un proceso de aullado que se realizará. Es importante pues definir, porque va a ser con unas herramientas limpias. Se define un hollado con un ancho entre 50, de 50 por 40, con una profundidad entre 80 a 50 centímetros de profundidad. Ese trabajo importante, y ya lo conoce en la zona, la gente no lo realiza con anterioridad. Ellos les llega ese día a la planta y ese día hacen el aullado, incluso hacen el trazado. Entonces yo les especificaba a ellos que este tiempo, 30 días, hay que hacerlo con antelación para aplicar enmiendas, aplicar posibles correctivos a la tierra, aplicar la materia orgánica que necesitemos y también los requerimientos según el proceso o el análisis de suelo. Luego de ello, pues iniciamos nuestro proceso de siembra. Específicamente, yo les decía, pues la planta debe tener, el árbol que vamos a plantar de tener una cantidad de hojas más o menos de 15 hojas por encima del injerto. Se va a realizar una aplicación de más o menos 3 kilos de humus, entre otros abonos y la tierra que se va a especificar allí, y esos 3 kilos se van a dividir en 3 aplicaciones diferentes. Allí se muestra una imagen del aullado, incluso encontramos el error en que ellos entierran el árbol, la planta que vamos inicialmente en lo profundo, y aquí pues les enumero a ellos o se les muestra cómo es una siembra adecuada de dicho árbol. ¿Por qué se eligió un manejo orgánico? Lo uno, pues ya la recuperación del suelo, y lo otro, pues el principio de los materiales, que estos materiales o el manejo orgánico que nos aumenten en la vida útil de nuestra tierra y mejoremos la parte de materia orgánica. Y este manejo orgánico nos aumenta la aireación del suelo, nos mejora la estructura del suelo, beneficia la capacidad de retener e intercambio catiónico, favorece los microorganismos del suelo y retiene y regula, regula el pH, suministra suelo, carbono y reservas de nitrógeno y fósforo, y enriquece el suelo y le mejora la fertilidad. Entre otros, por los antecedentes del terreno, el cultivo, la determinación del suelo top, fuentes de agua que tenemos ya la ubicación de la quebrada inicial, y se cuenta con una manguera que tiene más o menos 3 pulgadas a la finca.
y la disponibilidad pues de asistencia técnica y recursos tecnológicos que se debe tener específicamente para el proceso de la siembra del cultivo de aguacate. En cuanto al manejo, se establecieron en el proyecto y se aplicaron las siguientes tablas. Se enumeran los meses, en los meses que hay que realizar las aplicaciones en cuanto al primer año y luego al tercer año. Se enumeran las fechas de aplicación. No se define como tal el producto porque todo depende del proceso y el análisis de cada finca o de cada inicio donde se va a aplicar dicho proyecto. Y al final, pues, las aplicaciones en el tercer año deben cumplir con mayores requerimientos de la producción y especificar los macronutrientes requeridos para iniciar nuestra producción y que nuestra producción pues sea una cantidad adecuada para el proceso de venta. También la aplicación de la fertilización y los abonados debe tener una especificación de las etapas fenológicas del cultivo, y en cuanto ya inicie la producción, pues las etapas tecnológicas de la producción. Y ese cultivo pues, de aguacate tiene unos requerimientos de macronutrientes importantes en nitrógeno, fósforo y potasio, que están calculados ya en el proyecto, y micronutrientes secundarios como calcio y magnesio. En cuanto al protocolo de manejo que se definió para el proyecto, se explica detalladamente cada actividad que se requiere establecer para desarrollar cada etapa de siembra, producción. En cuanto a se planean actividades diarias, semanales, mensuales y anuales. Ahí están especificadas todas en el proceso, en el proyecto, así como les presento acá. La parte inicial de hierbo, adecuación, enumera qué semana lo vamos a hacer, cuánto tiempo podemos llevar y qué es el proceso que vamos a realizar. Esa sería la primera del protocolo de manejo. Luego, dentro de este plan, iniciamos un plan agronómico que se estableció por el manejo integrado de plagas, en definición pues de los cultivos de la zona y los requerimientos del ICA y las plagas cuarentenarias de nuestro cultivo. Aquí se presentan en cuanto a las plagas cuarentenarias del ICA y del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Presento la siguiente, el manejo integrado. ¿Por qué el manejo integrado? En cuanto a la definición de este manejo nos ayudó, ¿por qué? Porque los campesinos o los productores de la zona no determinan este plan hasta que ya no está la plaga ya especificada o establecida en el cultivo. Entonces, por eso se inició y se implementó en este proyecto. ¿Por qué? Porque se les recomendó a ellos iniciar en 4 etapas. Determinar los umbrales de acción que vamos a estar en esa área. Monitorear e identificar las plagas del área, una parte preventiva y una parte de control, para que ellos empiecen a desarrollar ellos, porque lo que les decía, ellos empiezan a aplicar el control de la plaga cuando ya la plaga está establecida en el cultivo y no conocemos también con antelación las plagas que podemos llegar a tener en nuestro cultivo. Aquí las presento, los principales plagas que afectan nuestro cultivo: barrenador grande de semilla, polilla en semilla, barrenador de semilla. En cuanto a los requisitos específicos de las plagas cuarentenarias, están las siguientes: el Aphilaus lauris, barrenador de semilla grande, polilla de la semilla y mosca de la fruta. Estos se presentan llegan a depositarse dentro de la semilla, a causar estos daños, en lo cual impediría que nuestro proyecto sea viable y posiblemente no presentarnos para exportación. Entonces, siempre se recomienda en el proyecto implementar el manejo integrado de plagas y el manejo del control de ellas, pues ya más adelante lo presentamos en cuanto al manejo orgánico. Acá les presento, mira, ese es lo que se desarrolló en el proyecto. Se enumeró pues el plaga, su nombre, Stenotaph terrible, la edad, su vida, su vida single y la decisión, afectaciones que producen la planta, y se enumeró el control cultural, se enumeró el control biológico. En general no se especifican productos específicos, o sea, no se ponen productos específicos ni la elaboración de dichos productos, porque es libre a ellos realizar sus aplicaciones según lo que ellos quieran comprar o realizar.
Es importante también allí, pues en el proyecto la idea es, y se implementará pues la resolución ICA 824, establecer nosotros como un predio exportador y cumplir con los requisitos y todos los requisitos de esta resolución y establecer como tal todos las tablas y todo el manejo de trazabilidad e inocuidad de nuestro proyecto. En cuanto también se decía la resolución ICA 321 del 2017, la cual establece pues los requisitos de certificación de buenas prácticas agrícolas. Allí pues encontramos el ámbito de aplicación, los requisitos, certificaciones, trámites y todo eso que se van a establecer con la idea de desarrollar nuestras buenas prácticas agrícolas en el proyecto y ser definirlo pues como una parte orgánica, porque como tal la definición de orgánico no, o sea, una certificación orgánica no, nos tocaría hacer como una asociación para llegar a tenerla. Y esta es la base de nuestras buenas prácticas agrícolas o la parte orgánica. Llegamos a la parte de financiera. Allí se definió con un software financiero. Se tomó como base la parte inicial de infraestructura y equipos, guadañas, fumigadores, todo lo general en equipos, con los siguientes costos. Se calcularon los costos a los siguientes años. En la siguiente tabla pues encontramos el proceso pues ya de siembra, los jornales y todo lo que es la parte de insumos que se van a requerir, transporte y en general, y totalizamos, con esos datos llegamos a totalizar una TIR, una van, la TIR de un 23% con una inversión inicial de 32.890.000 pesos y se llegan en esta tabla pues se calcula la TIR y encontramos una 23% de porcentaje de viabilidad de ganancia de positiva de estándares nacionales. Por último, en este le presento, pues, esta tablita nos presenta la proyección de los ingresos en cuanto a la hectárea y la densidad de siembra, pues, sería con 180 plantas. Los ingresos en el primer año, segundo año, los ingresos estaríamos hasta el tercer año. Se espera una producción inicial de 6.000 kilos, en venta por kilo de 5.000 pesos, con un total de ingresos de 30 millones al tercer año, ya que, pues, nuestro costo inicial de proyectos fueron la anterior, fueron 32 millones y al tercer año la venta serían 30 millones. Este costo está aquí al precio de hoy, Este no estamos programados más o menos a 3 años y además ese costo se duplica o triplica si se llega a una exportación. En conclusión, pues el desarrollo de nuestro plan de cultivo agronómico, el plan agronómico nos brinda una orientación a los nuevos productores, una orientación en el inicio de selección, en el proceso de semilla certificación, en el proceso de formación hasta el cultivo, toda la parte del cultivo, del proceso de cultivo. Y el protocolo de manejo nos especifica pues en los componentes, los que debemos implementar en específico nuestra producción, en terreno, y o sea, todo lo que tenemos que especificar depende del terreno donde vamos a ubicar, incluyendo también el manejo integrado de plagas y otros, y la producción de si vamos a tener nuestra producción de abonos orgánicos o los vamos a comprar. Y el modelo financiero pues se implementa como una herramienta útil para que estos nuevos productores sepan qué capital deben tener, cuándo va a iniciar su producción, en la proyección de los ingresos y egresos de dicho proyecto y pues presenta pues una viabilidad de rentabilidad del TIR del 23% y una banda del 31.156.000 pesos que indica pues una posible rentabilidad de nuestro proyecto y el establecimiento de dicho proyecto en la finca La Bendición. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por todo a los tutores, a los guías, al director de proyecto y a los tutores que dieron su granito de arena acá al desarrollo de dicho proyecto. Gracias, Erika. No sé si los evaluadores tengan preguntas o comentarios para ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole, una preguntita. Es que se me cayó la
A lo último, cuando la estudiante estaba hablando del tema financiero, ¿será que no habría inconveniente si me puede repetir esa partecita? No, no, señora, no hay ningún inconveniente. Entonces le agradezco a la estudiante para que por favor, Ya la inicio otra vez porque se salió. muchas gracias. ¿Se ve? No. Dice fin de la presentación. Si quiere, dele a la flechita de atrás, a ver si se regresa. Listo. Y si el profesor de mi proyecto me llevó guía en ese proyecto, me prestó ese software financiero donde implementaron pues todos los requerimientos de infraestructura, maquinaria y equipos, y se calculó más o menos un promedio de 14 millones. Y luego pues siguieron los ingresos del siguiente año, pues mantenimiento y otras cosas de adecuaciones del dicho proyecto. Luego de allí, así, ay, la tabla de ingresos en general, pues allí ya en esa tabla de ingresos se establecieron pues el costo de jornales y se especificaron por actividades, trazado, hollado, jornales y mantenimiento, el proceso de fertilización y control de plagas y todo eso pues incluso allí entran los insumos, la compra de insumos, los abonos, lombrinaza, micorrizas y otros requerimientos de insumos en ese proceso y el mantenimiento del cultivo. Y ahí también se incluyen las asesorías de los agrónomos, porque para la parte de buenas prácticas agrícolas y las visitas de ellos tienen que ser específicamente por una parte de un agrónomo. Incluyen todo eso, se da un 18 millones, 850.000 pesos. También se calculan los siguientes egresos a los años 2, 3 y ahí en adelante hasta el quinto año más o menos que se llega a un pico de producción. Con esos datos se llega a un total de inversión de 32.890.000 pesos y con ello se calcula la TIR y la VAN. La TIR llega a un 23% y la VAN de 31.156.867 pesos. En dichos cálculos, pues se determinados por el software financiero que encuentra un 23% de porcentaje de viabilidad que implicará una ganancia positiva en estándares nacionales y se observa una VAN de valor neto de 31.150.000, donde se visualiza una VAN positiva, indicando que el proyecto es viable y ya que en la actualidad los flujos serían mayores al desembolso inicial. Los flujos que se iniciarían después del tercer año y en pico de producción. Para ello, pues llegamos al cálculo de proyección de ingresos. De esta hectárea se calcula un promedio de producción de 6 toneladas, pero al quinto año se espera una producción de 10 a 12 toneladas. Pues tenemos un precio de 5.000 pesos kilo. Se va a producir 6.000 kilos para un total de ingresos en este primer año de 30 millones. El siguiente 40 y por el quinto que estamos en pico de producción de 50 millones en total. Esos precios son ahora el precio actual del aguacate. Se espera pues que de aquí a 3, 5 años ya este precio haya aumentado y además pues se visualiza llegar a una exportación y ese precio en exportación se duplica o triplica dependiendo del país que vayamos a exportar. Esa era la parte de costos. Listo, muchísimas gracias. ¿Puedo seguir de una vez con las preguntas, Nicole? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias de antemano por la repetición de la exposición ya en la parte final. Eh, Quiero pues por una parte felicitarla porque en la sustentación me despejó muchas inquietudes que en el documento no se plasmaron porque de hecho el documento desde su momento inicial fue un desorden total. Pienso con que con cada recomendación que le hice considero que fue mejorándolos, pero sí le agradezco que
me organice nuevamente los objetivos específicos. Sigue con el mismo inconveniente de la redacción, no está el para qué se están cumpliendo. Yo, de hecho, pues di el aval de la sustentación hasta que hicieras esa recomendación. No sé si ya enviaste el documento con esa, subsanando lo de los objetivos. Sí, estos supuestamente los que tengo acá son los nuevos. No, me tienes que arreglarlos en redacción porque es que mira el Sí, objetivo. ¿Para qué lo vas a hacer? Y no pueden ir dos verbos en el mismo objetivo, ¿listo? ok, Entonces eso queda pendiente para poderte calificarlo el tema del documento. ok. En cuanto a la sustentación, veo que manejas el tema, entonces pienso que eres una de las personas que maneja el tema en campo, pero a la hora de redactar de pronto se te compleja un poco el tema. Percibo yo eso, ¿no? Ok, profe. Entonces, en relación al tema agronómico, de pronto sí se lo voy a dejar al profe. Yo le voy a preguntar más en relación al tema metodológico. ¿Qué tipo de investigación fue el que empleaste tú? Yo la profesora no ha revisado el último proyecto, ahí se puso se incluyó el cuadro de metodología, pero la parte es, bueno, yo vivo en la vereda. Sí. Hay muchos productores. Iba directamente a las fincas, me sentaba con ellos, les decía cuánto han sembrado, qué proceso tienen. Eh, Ellos no, pues yo les tomo ya me di cuenta que ellos tienen su idea y usted no se la va a cambiar. Usted no se la va a cambiar. Ellos, si ellos quieren sembrar al revés, lo siembran al revés y usted no se lo va a cambiar. Pero si usted le demuestra con hechos, entonces por eso es que yo decidí pues establecer el cultivo, porque la idea es demostrarle con hechos que se puede hacer de una manera viable y que tiene una parte técnica que hay que seguir, que hay que llevar a seguir. Entonces yo en la zona hay bastantes productores, pero ellos no especifican como tal el cultivo para que sea a gran escala ya una producción que ellos vivan de ello, no, ellos tienen el aguacate como, bueno, sí, si da está bien y si no da no está bien y no lo tienen como tecnificado, es lo que les quiero decir. Entonces, yo iba directamente a los cultivos, hablaba con ellos y en la parte de los abonos orgánicos hay una parte que aquí distribuye en la parte de Piedecuesta y él también tiene una producción y él me guiaba a los productores de aguacate. Casi que fue pues ir a las fincas y llamarlos. Ese es el método de alguna manera. La Sí. pregunta es, ¿qué tipo de investigación es el tuyo? Ah, ya por ahí estaba en el proyecto. Voy a abrir el proyecto. Esa pregunta tú la debes saber sin leerla, Sí. porque en base a eso fue que hiciste todo el desarrollo del proyecto. Está en la ficha técnica de la metodología. Sí, de la metodología. Antes de que la abras, te explico. Descriptiva, experimental, exploratoria. ¿Cuál de es? Creería yo que esto exploratoria, Bueno, porque como tal el cultivo no se ha, no es exploratoria. El ¿no? enfoque que utilizaste para tu proyecto, ¿cuál fue el enfoque? Te estoy hablando a nivel metodológico, o sea, enfócate en la metodología. ¿Qué enfoque utilizaste en el proyecto? ¿Lo tienes claro o no? No. Bueno, te voy a explicar. El tipo de investigación tuyo es descriptivo. Tu enfoque es cuantitativo y cualitativo, es decir, mixto, porque empleaste información primaria e información secundaria, que son las fuentes de información que utilizaste para la recolección de la información. Entonces, esa información metodológica no se le puede olvidar porque en base a la metodología es que yo desarrollo mis objetivos específicos, mis resultados y esto a su vez las conclusiones. ¿Listo? Ahora bien, cuando tú estabas haciendo el tema de búsqueda para el establecimiento agronómico del cultivo, en cuanto a las BPA,
¿qué fue lo más relevante que pudiste encontrar? Em, ellos no, o sea, yo estando ya directamente con el productor, ellos no proyectan, o sea, ellos proyectan que sí van a ganar, sí, pero ellos no calculan nada, ellos no planean nada, ellos son muy, ¿qué le diría yo? Empíricos. Empíricos, sí, ellos tienen el conocimiento pues de la tierra, el conocimiento ancestral, pero algunas veces hace falta la parte técnica. Ok. En la parte técnica ellos, sí, ellos saben, pero es que ellos vienen a creer que es que ellos saben más que yo. Eso es lo que ellos me comentaban a mí y lo que yo me ha parado allá. Entonces, ellos es porque son ingenieros y no sé qué van a hacer, pero no, a ellos les falta. Especificaban pues lo que te decía, les comentaban el proyecto. Ellos siembran y ellos les entregaron el aguacate y ya lo sembraron, no hicieron el proceso de preparación del terreno. ¿Tú Incluso trabajas con aguacate? la parte que Tica está trabajando, sí, en aguacate. Incluso hubieran cultivos grandes de 7 8 hectáreas donde incluso no quitaron ni la bolsa y perdieron todo ese terreno, toda esa siembra. O sea, ellos es lo más rápido que yo puedo hacer y si ellos lo saben, ellos conocen, tienen el conocimiento ancestral, pero si ellos se dejaran enviar o vieran un proyecto ya establecido, viable, yo creo que ellos o sea, volarían porque ellos tienen mucho conocimiento, yo digo, son súper productores. Listo, muchísimas gracias. Ya le doy paso al profe Alfonso. Buenas, salude a todos y a Erika. Quiero felicitarla de verdad, pues es un buen trabajo. Eh, pero, ¿qué te digo yo? Te faltó apersonarte bien de en qué consistía el trabajo y cómo tú lo realizaste. Por eso fue que tú no contestaste las preguntas, porque tú no conocías o sea, no te apersonas exactamente de tu trabajo, para qué son las cosas, para qué sirven, todo este tipo de cosas que es fundamental. O sea, tú no tienes que decir de acuerdo a lo que dijo el profesor o de acuerdo a lo que dijo esto, no, ya el trabajo es tuyo y tú fuiste la que lo hiciste y eso fui yo y ya más nadie. ¿Sí? A no ser que sea una referencia bibliográfica, pero ya es tu trabajo. Entonces, por eso, entonces titubeas tanto y te faltó esa parte de apersonarte. Entonces, cuando te preguntan que BPA, eh, eh, ¿qué era lo fundamental? ¿Para qué se aplicó BPA? Tan fácil una respuesta, hombre, que pues yo te vuelvo a preguntar, pero no quiero ya seguir, sino lo importante que BPA es para que el producto salga completamente inocuo. No hay más que, que ahí hacer, sino es el producto va a salir completamente inocuo. Para eso se utiliza BPA. Otra cosita, yo no quiero que confundan que BPA es orgánico, que BPA es similar a un cultivo orgánico. No, no, no. BPA son buenas prácticas agrícolas que independiente de lo orgánico no es lo mismo. La BPA acepta un manejo integrado de plagas, un manejo integrado del cultivo. Eso es lo principal, ¿sí? Y acepta aplicaciones racionales de químico o de producto de síntesis, mientras que orgánico no acepta eso, ¿sí? Entonces, esas certificaciones tienen un protocolo, toda certificación tiene un protocolo y ese protocolo le dice qué producto pueden aplicar, si aceptan tal o tal otro. Entonces, y ese es el principal objetivo de la PPA, es lograr un producto inocuo, libre de cualquier traza de químico, libre de cualquier impureza física
que no le vaya a hacer daño al consumidor, entre otras palabras. Entonces, eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, fíjate que si tú te personas y conoces, eso tú lo manejas facilito. Otra preguntita, yo ahí sí te quisiera preguntar. Tú me dices porque se utilizaron unos productos como al principio, o sea, eh, esos productos son, digamos, unos microorganismos eficientes. Entonces, ¿cuáles son las épocas en que tú lo aplicaste y por qué? Esa es la única pregunta que yo te quiero hacer. ¿Por qué esos microorganismos eficientes? ¿En qué momento los aplicaste? Dijiste que en 3 épocas. ¿Y por qué los aplicaste en 3 épocas? ¿Sí, Erika? ¿Me escuchas? Señor, sí, estoy verificando la tabla de microorganismos, profe. Ya lo voy a revisar. Y eso es lo que yo siempre he dicho. Cuando uno va a sustentarse, sabe eso de memoria al dedillo y al revés, porque eso es apersonarse de eso, ponerse uno la camisa en su proyecto de tesis, porque eso es, ya me lo sé de memoria, ¿m? Es eso. Entonces, fíjate, pero contesta ya, sí. eh, Pero, profe, eso está, ahorita no lo presenté, eso está especificado en el manejo del protocolo, ¿cierto? no, sencillamente, Porque aquí ¿cuáles están las son las épocas de aplicaciones, aplicación? Las sí, las 3 que aplicaciones dijiste, de tú abonado. dices. Dije, especificadas las aplicaciones de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses y de 6 a 3 meses, pero todo eso es especificado dependiendo del análisis de suelo Por eso, y la etapa perfecto. Pero venga, fenológica. venga, venga. Por eso, tú no puedes decir, por eso te pregunté, tú no puedes decir eso nunca. Yo voy a aplicar de 0 a 3 meses, hay 3 meses, de 3 a 6 y de 6 a 9. ¿Cuánto periodo hay en 3 meses? Y suceden muchas cosas, ¿no? Tiene que ser una fecha exacta. Si yo lo Ok. aplico a por decir, a los 90 días o a los 60, y si es de 6 lo otro a los 150 o exactamente. ¿Por qué se aplica eso? Porque es para que el suelo, ¿sí? Se nutra en microorganismos, ¿sí? Que es lo que requiere el suelo, que se nutra en microorganismos. Eso es, entonces uno conocer por qué hace tal labor, por qué aplica tal cosa. Eso apersonarse, eso. Pues lo demás, pues me pareció muy bien, pero te faltó eso, apersonarte bien de tu proyecto, conocerlo al dedillo y al revés, ¿sí? Yo, pues estoy de acuerdo también con lo que dice la profesora, sí, tú sabes que hay unas normas técnicas que cumplir y la redacción es muy importante, ya tú eres una profesional que de pronto te toque trabajar en alguna empresa, tú vas a hacer informes y la redacción es importantísima, la ortografía es importantísima. Entonces, esos son unos sugerencias que debes tener en cuenta, no es con el fin de hacerte daño y que no lo cojas de esa forma que es eh, para hacerte quedar mal, no, es para que te sirva todo eso en tu vida profesional y eso es lo que queremos, que se formen profesionales lo mejor posible y que siempre lleven en alto la institución, tanto la UIS o en la institución que van a trabajar. De todas formas, pues te felicito, está muy bien el trabajo y pues hay que cogerle mucho amor a las cosas y verá que hubiera sido excelente. Muchas gracias. Eso es todo lo que tenía que decir. Gracias, Siga. profe Alfonso. Profes, entonces, no sé si desean que disponerse a realizar la evaluación y la estudiante les comparte las correcciones que decía la profe Ingrid, o no sé ustedes cómo deseen realizarlo. Nicole, yo pienso que la estudiante entre hoy por tarde, no sé si haya plazo hasta cuándo para la nota, me imagino que para Abrir, mañana.
Sí, es que la idea sería pasarla el jueves en el Consejo de Programas, porque el último plazo es hasta el Consejo de Programas antes de que inicie el otro semestre. Y como ya el otro semestre inicia el 2, que sería el otro miércoles, el último consejo es este jueves. Entonces, sí, pues sería que realizara las correcciones y la enviara más tardar mañana. Esto, Nicole, pero ven, te digo, es que yo he realizado dos correcciones diferentes. La última que envié, la envié el 17, y a mí no me dijeron nada de esas correcciones. O sea, de esa última entrega no me dijeron nada. Es más, yo hasta ayer supe que tenía sustentación de proyecto hoy. O sea, porque a mí no me dijeron nada de, oiga, está mal, hay que arreglar esto, hay que arreglar eso. Yo dije, no, yo creo que ya no hay nada que hacer. Vengo, ya ayer, abrí el correo, sustentación mañana. Ah, pero porque usted lo revisó ayer, pero Por se eso, envió desde la pero no semana llegó, antes pasada. de esa sustentación, no llegó ningún arreglo de proyecto otra vez, ya sería la No, cuarta llegó vez. el de la profe Ingrid, pero si ese No, se y no me envió, dijeron si sería esta la cuarta vez, porque la tercera vez no me dijeron nada. regáleme un segundo, aquí dice que em, mire, el 14 de julio la profe Ingrid envía su concepto y es aprobada por sustentar, pero la estudiante debe realizar correcciones de forma porque el Exacto, y yo les documento se envié el encuentra 17 esas desorganizado. correcciones. El 18 de julio se envía el documento corregido por la estudiante a la profe Ingrid. Pero si usted me dice que en ese documento corregido que ya se le envió a la profe Ingrid están los mismos objetivos tal cual como lo está presentando ahorita en la sustentación, entonces lo debe volver a corregir. Sí, ya han cambiado 3 veces. Ujú, entonces lo tiene que volver a corregir y volver a enviar a más tardar el día de mañana para que los profes puedan emitir la nota y el jueves a primera hora pueda ser solicitada en el Consejo de Programas. Para que me comprenda, Erika, el tema es la redacción y la formulación porque tienen la idea en los objetivos, pero están mal formulados. Son los 3 objetivos específicos. Sí, señora. Listo, entonces muchas gracias a todos, gracias Erika, gracias profes. Erika, estamos atentos al documento y una vez pues lo envíe y ya los profes revisen, será enviado el formato de nota a su correo, ¿listo? Ok, Correcto. señora. Ven, Erika, no te compliques la vida. Entonces tú en esos objetivos no pongas un plan, di manejo agronómico del cultivo del aguacate. El manejo agronómico es todo lo que va desde la siembra hasta cosecha. Y el otro tema es el manejo fitosanitario del cultivo de aguacate. Son los temas y lo otro es el análisis financiero. Sí, no te pongas a decir plan ni nada, sino eso se llama manejo agronómico, manejo fitosanitario y el otro es toda la parte financiera, ¿sí? Entonces, así no te complicas. ¿M? Sí, Así señora. tal cual como te explica el profe Alfonso y respondes el para qué. Entonces, el manejo fitosanitario para tal cosa y listo. Pero recuerda que al decir el para, no vas a meter los dos verbos en infinitivo, sino, por ejemplo, para el establecimiento, para que se garantice la calidad en el producto, un ejemplo. Y Sí, listo. señora. Sí. Mi profe Alfonso, entonces mañana en la mañana, cuando me llegue el documento de la estudiante, nos contactamos para diligenciar